Y bienvenido a todos aquellos que nos ven aquí por esta plataforma Los 70. Mi nombre es Ezequiel, así me llamó Dios. Y hoy queremos continuar con nuestro tema principal, presentando a la iglesia como una virgen pura. Y como siempre decimos, estamos basados en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, donde Pablo declara a la iglesia de Corintios. Esto Pablo se lo dijo a la iglesia de Corintios y le dijo: celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura al Mesías. Y como siempre decimos, vivimos en tiempos en los que muchas voces suenan dentro del ámbito eclesiástico, tradiciones humanas, doctrinas mezcladas, filosofías del mundo y formas de religiosidad que empañan la verdad del reino. Y el Rey Eterno quiere una iglesia, diga conmigo, pura, consagrada y sin mezcla, que represente fielmente a su Rey y su reino. Pregunto, ¿hay sincretismo en las lenguas como las conocemos hoy? Sí, y muchas. La semana pasada estuvimos hablando mucho de eso. Por mucho tiempo el don de lengua ha sido un tema controversial y argumentativo dentro de los círculos religiosos. Pero ¿qué tipo de don es este que ha causado tanta división? Porque por este don hay mucha división. Algunas personas enseñan que no somos salvos si no hablamos lenguas. Otros afirman que sí somos salvos, pero hablar en lengua es como un bono espiritual que Dios da. Muchos creyentes terminan confundidos, presionados o sintiéndose inferiores si no experimentan este don. Curiosamente, no discutimos con tanta intensidad sobre otros dones como lo hacemos con el don de lengua. Pero por ser tan visible y emocional, se ha vuelto un tema controversial. Nadie discute sobre otros dones como discuten sobre este. La semana pasada contestamos y discutimos varias preguntas que tenemos, ¿verdad? Mucha gente tiene. Y hablamos que el don de lengua bíblico fueron idiomas reales dados para edificar, aclarar y extender el reino. No todos los creyentes lo tienen o lo manifiestan. Y es muy diferente de la oración espiritual guiada por el Espíritu. La semana pasada estuvimos y confirmamos a través de la Escritura de que no eran sílabas repetidas ni balbuceos como lo vemos hoy. Ba, 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 te, de, bro, se, te, ba, ba. No eran eso. Eran lenguas humanas, no sonidos místicos. Es importante porque voy a hablar sobre una tercera parte para que ustedes vean de dónde realmente salió este meollo. Aunque hoy vamos a hablar un poco de eso, pero la semana que viene entonces le vamos a dar duro porque hoy en día se ve eso. Pero tengo que primero aclarar ciertos asuntos y no puedo moverme a lo tercero hasta que no pruebe lo segundo como he probado el primero. Qué bonito. Eran lenguas humanas, no sonidos místicos. Lo que vemos hoy día es a menudo sonidos sin estructura lingüística, no entendidos por nadie. Eso es importante porque cuando la Biblia usa la palabra lengua o la palabra idioma, la palabra griega ahí es gluglosia, y esa palabra lo que significa es idiomas humanos. Y para que algo sea un idioma, tiene que tener estructura lingüística. Lo que vemos hoy no tiene estructura lingüística. Si no tiene estructura lingüística y la Escritura lo llama lenguaje, pues entonces no le podemos llamar a lo que hoy en día vemos un lenguaje, porque para que sea lenguaje tiene que tener estructura lingüística. Eso es importante, vaya a cualquier lingüística. Y hablamos sobre eso, vaya al mensaje porque si no, nos vamos a extender más. Pero mucho de lo moderno no coincide con el modelo apostólico.
Porque el Espíritu Santo dio idiomas existentes de las naciones presentes. Era una señal del reino para alcanzar a todos los pueblos y había una urgencia de predicar el evangelio. Yeshua dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es bien importante porque en el Pentecostés, cuando estaban todos los judíos o prosélitos de todas las naciones celebrando la fiesta de Pentecostés, estaban allí, muchos de ellos hablaban diferentes idiomas. ¿Y qué hizo cuando vino el Espíritu Santo? Lo que le dio la habilidad a los apóstoles a hablar ¿qué? Los diferentes idiomas para que cada cual de los que estaban allí entendieran su idioma y pudieran extender el reino más ligero. Por eso es que en Hechos dice, le oímos hablar. Ellos dicen, le oímos hablar en nuestro propio idioma natal o nativo. Cuando cada uno le oía hablar en su propia lengua para edificar la iglesia, pero es importante que el don de lengua para que se dé tiene que tener, diga conmigo, interpretación. Si no hay interpretación, se debe quedar callado. Y eso vamos a hablarlo hoy un poquito más. Es importante porque el don de lengua hablamos que era para señal a los incrédulos. Era para proclamar las maravillas del Rey Eterno, no para espectáculo, confusión o emoción desordenada. Hoy lo que tenemos es una emoción desordenada. Pablo pregunta retóricamente, ¿hablan todos lenguas? Y sabemos que no todo el mundo habla en lengua. El Espíritu reparte dones diferentes a cada uno. No todos reciben el mismo don. Y esto está bien en el reino. No todos tenemos que recibir los mismos dones. Hablar en lengua es un don público para la iglesia. Necesita interpretación para que todos sean edificados. Orar en el Espíritu no siempre implica lenguas. Es orar guiado por el Espíritu. Y eso es lo más importante. Hoy quiero continuar con el don de lengua, pero hoy quiero enfocarme en los corintios, porque es donde más se habla sobre este asunto. La semana pasada tocamos Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 19. Y probamos con la Biblia lo que ya hemos hablado, pero hoy quiero ahora concentrarme en Corintios, porque aquí es que está donde más la gente tiene confusión. Y es importante porque ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corintio? Importante, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corintio cuando Pablo habla del don de lengua? ¿Qué estaba pasando? La iglesia de Corintio era una congregación rica en dones, operaba en todos los dones. Profetas, sabiduría, el don de lengua, el don de interpretación, el don de milagro. Era una congregación donde se veía mucho la manifestación de los dones. Pero era pobre, diga conmigo, pobre, en orden. Bien importante, porque todo comenzó ordenando todas las cosas. Cuando Dios comienza ¿qué? Ordenando. El primer capítulo de Génesis nos dice a nosotros que Dios es un Dios de ¿qué? De orden. En otras palabras, Dios no es desordenado ni le gusta el desorden. En Corintio había caos litúrgico, había competencia espiritual y sincretismo con prácticas paganas. Por eso Pablo dedica, 3 capítulos completos al tema, a un don. 3 capítulos a un don. ¿Por qué? Bueno, en Corintio había desorden y confusión en las reuniones. Antes se reunía, como estamos reunidos nosotros hoy, y había ¿qué? Había desorden. Los cultos estaban desorganizados. Varios hablaban a la vez. ¿No se acuerda? Por lo menos yo cuando estaba en la religión
y decían, fulano, ora. Lo que yo voy a orar, cójanse de la mano, cogíamos de la mano. Y de momento yo empezaba a orar y a la misma vez que yo empezaba a orar, ¿qué pasaba? Todo el mundo empezaba a orar. Entonces yo estoy orando por algo, aquel está orando por algo, todos a la misma vez. Y lo que se oía era ¿qué? Un revolú. No había orden. Cuando yo aprendí esto y me ponían a orar, yo empezaba a orar, yo el Padre, y esperaba. Y la gente está tan asfixiada con el desorden que todo el mundo está orando y nadie se dio cuenta que yo dejé de orar. ¿Por qué? Porque viven en un desorden y Dios es un Dios de orden. Eso cuando yo oro, el que esté alrededor mío tiene que afirmar con su boca lo que yo estoy diciendo. Gracias, Padre. Sí, Señor. Lo creemos, Dios. Estamos de acuerdo, Padre. Claro que sí. Pero no ponerse a orar a la misma vez que yo estoy orando. Eso es un desorden. Eso es de Dios. ¿Y sabes qué? Esto pasaba. En los Corintios, varios hablaban a la vez. Otros daban profecías encima de otros. Todo el mundo quería profetizar en la iglesia. Todo el mundo quería decir que Dios me habló y se levantaba uno. Así me dijo el Señor. Que Dios me dijo esto. Entonces había una competencia de quién Dios le hablaba más. Lo triste es que todavía se ve. Algunos se levantaban a hablar en lengua sin interpretación. Hablar en lengua, hablar en otros idiomas, pero no había interpretación. Se consideraba más espiritual al que hablaba más misterio. Mientras más misterio yo hablaba, mientras menos me entendían, era mejor. ¿Por qué? Y entonces cuando la gente decía, pero es que yo no entiendo lo que tú estás diciendo, es que yo estoy hablando misterios. Y eso se da todavía. Ahora, ¿qué Pablo dice en 1 Corintios 14:33? Pablo dice, Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? De paz. Si algo tiene que abundar en una congregación, es paz. ¿Qué dice 1 Corintios 14:40? Dice, hágase todo decentemente. Oiga bien, volvemos a lo mismo, con orden. En Corintio había competencia espiritual, había lo que se conoce como ego carismático. En Corintio muchos usaban los dones para verse más ungidos. Todavía eso pasa. Mientras más lengua yo hablo, mientras más yo grito, mientras más yo me muevo, mientras más yo me muevo la cabeza, ese es el más ungido que está. Ese es el más que Dios usa. El problema es que eso se lo enseñan a los hijos y los hijos vienen y crecen con eso y después tú los ves peleando a ver quién es el más ungido entre ellos. El don de lengua se estaba usando como trofeo, no como servicio. Por eso es que cuando tú vas ahí a 1 Corintios capítulo 13 del 4 al 5, Pablo dice, el amor no es jactancioso, no busca, ¿qué no busca? Lo suyo. ¿Y qué pasaba en Corintios? Todo el mundo estaba buscando ¿qué? Lo suyo. Estaba buscando ¿qué? Su reconocimiento. Que la gente pensara que ellos eran más espirituales, eran los más que Dios usa. ¿Ves que las cosas no cambian? Todo sigue dando vuelta. Pablo le dice, el problema no son las lenguas o los idiomas, sino el corazón. En Corintios se usaban lenguas sin interpretación. Y en este caso era el mayor problema. Por eso es que Pablo le dedica 3 capítulos. El problema más grande era que todo el mundo estaba hablando en otros idiomas y no había intérprete. Pablo repite en 1 Corintios capítulo 14, versículo 28, dice, si no hay intérprete, dice, calle en la iglesia. Entonces este era el asunto. Todo el mundo estaba hablando en lengua,
no había interpretación, y Pablo le dice, oye, si no hay intérprete de lo que se está diciendo, cállate. En otras palabras, estás fuera de orden. ¿No hay orden? ¿Por qué? Porque la lengua sin interpretación no edifica a nadie. Ahora, vamos a hablar como contexto que si la lengua o el idioma, ¿verdad? Sin interpretación no edifica a nadie. ¿Qué te dice a ti que el baba baba trete te va a edificar? Y todavía yo no he dicho de dónde salió todo el baba baba. No edifica a nadie. Y el propósito, bien importante, lo hablamos la semana pasada, el propósito del Espíritu es edificar. La congregación se hizo, el propósito de la congregación o de congregarnos es que usted llegue aquí y salga edificado. Y lo único que edifica es la palabra audible de Dios. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, dice, el que profetiza, ¿qué hace? Edifica a la iglesia. Ahí mismo en 1 Corintios 14, 12 dice, busca los dones que abundan para edificación. Entonces, Pablo le está diciendo a ellos, oye, ¿por qué no se enfocan más en buscar dones que edifiquen a la iglesia, en vez de estar enfocándose en los dones que no edifiquen, que no edifican? En Corintio todos querían hablar, todos querían ser caciques, todos querían ser, ¿verdad?, los líderes. De hecho, hay gente que se quedan dentro de las congregaciones y se quedan dentro de las congregaciones porque le están ofreciendo puestos. Es más, hay gente que está en otras congregaciones, se viene y se junta con un pastor de otra congregación y el pastor de esa congregación lo primero que le hace, pero hermano, ven para acá y acá yo te pongo a trabajar porque tú tienes un llamado de Dios, tú eres el ungido de Dios y tú necesitas tu lugar, ven para acá que yo te... Y lo traen, lo sacan ofreciéndole puestos. Y a veces salen de allá porque le llenan el ego al marido y después la mujer no quiere salir, pero tiene que seguir al marido. Y le crea un caos en el hogar porque ahora la mujer está muy bien en la congregación que está, ama a la gente que está allí, pero como le llenaron los ojos al marido en otro lugar de que vente, acá tú vas a ministrar, acá tú vas a ser parte del liderazgo, entonces empiezan los problemas en la casa, porque ahora vas a tener una mujer en tu casa que no quiere estar en esa congregación porque tú la sacaste de un lugar donde estaban bien y tú porque te llenaron los ojos. Tiene que oír el mensaje que la iglesia, la congregación, no es un negocio. Tiene que oír ese mensaje. Porque la gente que ve la congregación como si fuese un negocio. Como si ahora yo voy a ser el supervisor. Yo voy a estar a cargo del grupo de oración. Y hay gente que se inventa ministerio para poner gente para que no se le vayan. Porque hay gente que si tú no los pones a hacer algo en la iglesia, se van. Porque lo que están buscando es puestos. Eso no era el mensaje, pero era importante. En Corintio había mezcla de prácticas paganas. Dentro de Corintio ya habían prácticas dentro de las congregaciones, como hoy. Había sincretismo. Corintio estaba llena de templos paganos donde había, y oiga bien lo que había en Corintio, no en la iglesia per se, en todo Corintio, lo que se vivía en todo Corintio. En Corinto estaba llena de templos paganos donde habían, oiga bien, porque es que si usted no entiende esto no se va a dar cuenta porque hoy pasa lo que pasa. Pero estaban llenos de trances, de éxtasis,
de expresiones incontroladas, vocalizaciones estáticas y sonidos repetitivos. En los corintios, los paganos, había prácticas paganas donde lo que se veía en los templos paganos era exactamente o parecido, para no decir exactamente, a lo que hoy vemos en muchas congregaciones. Ahí está, la gente cayendo en trance. Ay, siento un fuego que me quema. Expresiones descontroladas, vocalizaciones, el praca, praca, traca, traca. Todo eso es lo que había en los templos paganos. Es decir, el equivalente antiguo del falso don moderno. Por eso Pablo aclara en 1 Corintios capítulo 14, versículo 32, y dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El espíritu del Rey Eterno, óigame bien, usted tiene que salir de la religión ya. El espíritu del Rey Eterno no descontrola, no posee y no empuja en trance. Gálatas dice que el fruto del espíritu es que es dominio propio. Si te descontrola, si te posee y te empuja en trance, perdiste el control, ahí no está el Espíritu Santo. En otras palabras, estás siguiendo en contra de la naturaleza del Espíritu. En Corintio había confusión entre orar en privado y edificar a la iglesia. En Corintio algunos decían, yo oro en lengua, eso me hace más espiritual. Pablo responde, en lo privado, ora como tú quieras. En público, edifica a otro, no te edifiques a ti mismo. Y algo que nosotros tenemos que tener claro con los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu nunca fueron diseñados para tú edificarte. Los dones del Espíritu fueron diseñados para edificar a otro. Por eso es que la gente coge el don de profecía y lo que hacen, lo usan para beneficio propio. El don de profecía es para beneficiar a alguien más. Pablo en 1 Corintios 14, 19 dice, mira lo que dice, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Y después dice, que 10,000 en lenguas desconocidas. Y ahí la gente dice, pues, viste, desconocidas, no las conocemos. Corintio, oiga bien, porque hay que entender lo que estaba pasando allí. Corintio estaba enfocada en la experiencia personal, no en el cuerpo. ¿Por qué? Porque no existe un lenguaje secreto. No existe un lenguaje secreto entre el creyente y el Rey Eterno. Eso no existe. La Biblia no enseña un lenguaje secreto. No lo existe, no aparece por ningún lado. La oración íntima sí existe. Pero se hace ¿con qué? Con el entendimiento y verdad. Por eso que antes nos decían, tú ora y cuando no tengas nada que hablar, habla en lengua. ¿Sabes lo que nos decían antes? Tú ora y cuando no tengas nada que hablar, pues entonces hablas en lengua. Y la gente pasaba 2 minutos hablándole a Dios y el resto hablando en lengua. Bien importante, Pablo usa un contraste extremo. Cuando él dice 5 palabras comprensibles versus 10,000 palabras incomprensibles, cuando tú buscas la palabra en griego 10,000 es la mayor cifra conocida en griego.
Cuando tú dices 10,000, era la cifra más conocida, ¿verdad? Era lo máximo. Pues Pablo lo que está diciendo en lenguaje de hoy en día, prefiero decir 5 palabras con sentido que se entiendan que un sermón de 4 horas en algo que nadie entiende. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Primero, ilumina. Segundo, enseña. Tercero, edifica. Cuarto, da entendimiento. Y quinto, te guía a toda verdad. Un don sin entendimiento no viene del Espíritu Santo. Bien importante. Un don que sin entendimiento no viene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca produce ruido sin propósito. El Espíritu Santo nunca produce ruido sin propósito. Edificación es igual a construir vida espiritual. Eso es edificación. Construir vida espiritual. En otras palabras, tú no puedes construir con sonido. Tú no puedes construir con sílabas. Tú no puedes construir con ruido. Y oiga bien, tú no puedes construir con expresiones sin significado. Tú no puedes construir. Solo se edifica con verdad entendible. Y es algo que yo estoy cada vez que llego aclarando. Aquí ustedes tienen que entender lo que se dice. Usted tiene que saber por qué se hacen las cosas. Usted no puede venir aquí y venir a un servicio y estar ignorante a lo que se hace. Por eso le decimos a la gente que pregunte. Si hay algo que tú no entiendes, pregunte. Porque en la congregación usted no puede salir de aquí sin dudas. Usted tiene que estar claro. Por eso es que hay tanta confusión en el mundo. ¿Por qué hay tanta confusión en el mundo? Bueno, porque la gente llega y todo es el fuego, todo es caer bajo el poder, todo es la presencia, todo es esto, pero no hay palabra, no hay conocimiento, no hay entendimiento. ¿Por qué se hacen las cosas? La gente no usa el critical thinking. Pablo prefiere 5 palabras con entendimiento porque el propósito, y volvemos a lo mismo, el propósito de la iglesia es crecer en verdad, no entretenerse con sonidos espirituales. Tú sabes que hay congregaciones que si esto para, no tienen más nada. No tienen más nada. No hay más nada. Algunos estaban prohibiendo, en los Corintios, estaban prohibiendo las lenguas totalmente. Otros estaban cansados ya del desorden y querían prohibir el don de lengua. Prohibir. Pablo dice en 1 Corintios 14:39, dice, no impidáis el hablar en lengua. Porque habían unos que estaban diciendo, oye, pero el desorden aquí es mucho ya. Esto se está saliendo fuera de control. Pues estaban diciendo, oye, no hablemos más en lengua. Vamos a parar esto ya. Esto es lo que está trayendo un descontrol. Y Pablo dice, espérate. No te vayas al extremo. Mantente en el centro. Porque ese es el problema de la gente. Ahora yo le digo a la gente que no podemos basar el Espíritu Santo en emociones. Y ahora la gente va a estar, no me puedo emocionar. No puedo llorar. No puedo hacer nada porque... No te vayas al extremo. Oye, cuando usted llega aquí, las emociones Dios no las dio. ¿Para qué Dios nos dio las emociones? Si tú sientes llorar, llora. Si tú sientes reír, ríe. Si tú sientes brincar, brinca. Si tú sientes bailar, baila. ¿Cómo? Hazlo. Después que lo hagas, en orden. Pero hazlo. ¿Quieres dar tu meneíto? Menéate. Pero hazlo en orden.
El problema nunca ha sido las emociones. El problema ha sido que a veces permitimos que las emociones nos controlen y nos lleven a pecar. Sí, acuérdense que el Espíritu Santo tiene que tener todo que ver con dominio propio. Cuando la emoción viene, ¿tú qué haces? La administras. Tú eres mayordomo. Tú tienes que ser mayordomo de tus emociones. Tus emociones no pueden hacer de ti lo que tú quieras. Cuando la emoción viene, si es buena, tú le dices, ok, mamita, date paso. Es para gozarme, me voy a gozar. Pero me va a llevar a un lugar donde después voy a lamentar. Pues no, aguántate aquí. Pero tampoco podemos estar ahora fríos, estáticos, que no podemos hacer nada porque piensa, ay, no, porque la presencia de Dios no es llorar. No, llora. Deja que los químicos buenos, porque nosotros tenemos unos químicos dentro que son muy buenos y nos traen hasta salud. ¿Por qué Dios hizo eso? Dios hizo eso porque Dios te quiere bien. Nosotros tenemos la medicina por dentro, ya nosotros tenemos la medicina. Tenemos que saber que manejarla. Tenemos que saber tener mayordomía sobre nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Y sabes qué? Cuando tú tienes mayordomía sobre tus emociones y tus sentimientos, tú mismo te vas a sanar sin darte cuenta. Pablo dice en 1 Corintios 14:39. No impidáis el hablar en lengua. Es decir, no al desorden, pero tampoco apagamiento de un don verdadero. Corinto tenía caos. En una congregación no puede haber caos. Había competencia espiritual. En una congregación no puede haber competencia. Si algo no debe haber en la congregación, es competencia. Si tu carro o tus prendas le va a traer problemas al que no lo tiene, deja el carro en la casa y tráete el otro. Pero aquí tú no vas a traer tus prendas y tu carro y tu ropa para venir y presentarte como que eres el más grande del mundo y Dios me está bendiciendo a mí. Aquí no. Aquí no. Aquí somos hermanos. Y aquí estamos para amarnos y respetarnos. Y si tú me necesitas, yo voy a estar ahí para ti. Pero yo no voy aquí a lucirme para hacerte sentir mal a ti. Eso está mal. Eso no es de Dios. Por eso es que las congregaciones están unos cayéndose encima del otro, unos compitiendo con otros, gente metiéndose hasta en casa, hasta en negocio, en deuda. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay un estándar de mucha gente y ahora, como yo estoy ahí, tengo que embrollarme, tengo que subir al estándar de ellos, porque si no, me siento fuera. Eso no es vida de congregación. Eso es un club de leones, un club social. La congregación no es un club social. La congregación se supone que es una familia. Pero ¿saben por qué dentro de las congregaciones la gente no sabe ser familia? Porque nunca aprendieron a ser familia afuera. Vienen de familias descontroladas. Vienen de familias llenas de chisme. Vienen de familias de desorden. Vienen de familias que son de inseguridad. Vienen de familias de abandono. ¿Y qué pasa? Llegan a la congregación y le dicen, ven a la familia de Dios. Y piensan que ser familia es de donde ellos vinieron. No. Por eso es que el que llega aquí, lo primero que aprende es a qué? A ser familia, porque no nos enseñaron. La competencia entre hermanos no es de Dios. Había sincretismo pagano, lengua sin interpretación, había ego carismático. Había falta de amor, y por eso es que Pablo habla del amor en el capítulo 13. Y después dice, y había confusión entre edificación personal y congregacional. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 12 al 14, cuando él le escribe a ellos, él le escribe para ordenar. Había el desorden.
le escribe para corregir, para enseñar que el propósito del Espíritu es edificar a la iglesia y no impresionar a la iglesia. Importante, el Espíritu es para edificar, no para impresionar a la iglesia. El propósito de la iglesia es edificación, no espectáculo. La iglesia no existe para ver quién es más espiritual, ni para demostrar dones, ni para impresionar, ni para activar emociones. La iglesia existe para enseñar, edificar, orientar, fortalecer, corregir y producir crecimiento real. Y nada de eso puede ocurrir sin entendimiento. Ahora quiero ir a una pregunta bien interesante. ¿A qué se refiere Pablo con lenguas angelicales? Porque esa es la que la gente le dice, no, pero es que hay lenguas espirituales, angelicales. ¿Sí? Y Pablo lo dice. Y comienzan ¿a qué? A separar Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 19 de Corintios. Y ellos dicen, sí, hay aquellos que aceptan que sí, es verdad. En Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19 se estaba hablando de idioma. Pero Pablo habla de otro lenguaje y ese lenguaje era como un idioma angelical. Y viene y te dicen, ve a primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. ¿Cómo lo dice? Es que te llevan. Vamos a ver realmente qué es esto. Dice, si yo hablase, 1 Corintios 13:1, esa parte es bien interesante porque como que oigo mucho las páginas ahora. Espérate, esto es que por ahí está el coso, ¿verdad? La gente hablando cosas, pero dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, suena bonito, ¿verdad? Muy poderoso. ¡Oh! Y no tengo amor, importante, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, es importante. ¿Qué Pablo está hablando aquí? Pablo está usando lo que se conoce como un hipérbole. En un hipérbole retórica de Pablo, no significa que existían lenguas angelicales. Pablo también está mencionando mover montañas, si usted lee más abajo, pero tampoco está hablando de algo literalmente. Pablo exagera para hacer un punto. ¿Cuál era el punto? Que sin amor nada sirve. Un hipérbole retórico, oiga bien, es una exageración intencional para hacer un punto. Aquí Pablo está ¿qué? Trayendo una exageración porque quiere llamar la atención del que lo están oyendo. No está enseñando que haya un idioma angelical para que los creyentes lo hablen. Eso no es lo que él está diciendo ahí. Pero de esto, por no estudiar, crearon una doctrina que hoy en día todavía está por ahí, que es falsa. Pablo hace una serie de exageraciones imposibles. Primero habla de lenguas de ángeles. Oiga bien, porque nunca aparece en la Biblia que los ángeles tengan un idioma distinto al humano. Nunca aparece. ¿Nunca preguntaste eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde en la Biblia los ángeles hablaban? Tú preguntas eso y te lleva siempre ¿a dónde? A 1 Corintios 13:1. Pero no te lleva a ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque no existe lenguaje. Los ángeles siempre hablan el idioma humano correspondiente y era comprensible. Cada vez que un ángel habla con alguien en la escritura, habla el idioma de esa persona y el mensaje es entendido sin problema.
Apunte los versículos, que no me trae. Pero cuando usted ve el ángel y Agar en Génesis 16, el ángel habla un idioma humano y ella comprende. ¿Por qué el ángel no llegó allí y dijo, ¿por qué eso no pasó? Porque eso no existe en la Biblia. Eso existe en los templos paganos. De ahí es que viene eso. Cuando usted va a Génesis 18, el ángel Abraham habla con él en su idioma. Él no dice, él no dice eso. Yo sé que mucha gente que cree en las lenguas piensa que yo me estoy burlando. Pero es que quiero que entienda que eso no fue lo que pasó. Hablaron idiomas. Cuando tú vas a Jueces, capítulo 13, el ángel Manoah y su esposa conversan claramente ¿en qué? En el idioma. Cuando tú vas a Daniel, capítulo 8 y capítulo 9, Gabriel le habla a Daniel y le explica visiones en idiomas humanos. Él lo dijo allí. No, eso no pasó allí. No es cómo funcionan las cosas. El hecho de que te hayan enseñado eso toda tu vida y te lo creíste no significa que es verdad. De hecho, es una mentira. Cuando tú vas a Lucas capítulo 1, Gabriel le habla a María. Le habla mensaje completamente entendible. Nunca parece que hablen en sonidos místicos, en sílabas repetitivas o idiomas celestiales incomprensibles. Eso no existe en la Biblia. Eso no existe. Me da pena. Esto me da tanta pena. Los ángeles, oigan bien, porque los ángeles son enviados para comunicar, no para confundir. La función de ellos es transmitir mensajes claros del Rey del universo, no sonidos enigmáticos. Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio. La comunicación celestial siempre, oiga bien, cuando es del cielo, siempre edifica, nunca confunde. Una vez yo estoy así en una congregación y a mí me traía un señor que la hija en la iglesia, en la congregación era hija de Dios, pero fuera de la iglesia era hija de Satanás. Era una inmoral. Y yo lo sabía porque ella era más o menos de mi edad. Íbamos a la misma escuela y yo sabía de la pata que ella cojeaba. Un día el papá nos invitó a la congregación y nosotros fuimos. Nosotros fuimos con mi hermano. Y cuando llegamos allí estaba todo el mundo hablando en lengua. De momento esta empieza a hablar en lengua todo lo que da. Y traca para aquí, y traca para allá, y traca para aquí. De momento me mira y yo dije, aquí viene esta. Y se me tiró encima a hablarme balbuceo, porque eran balbuceos. Y yo aquí esperando, ok, ¿cuál es el mensaje, Señor? No, primero le digo a Dios, Señor, ¿por qué tú me haces esto? Señor, ¿por qué tú me haces esto, Dios? Pero Señor, yo sé que si tú me quieres hablar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y ella, después que traca, al final dijo, ya tú sabes lo que tú tienes que hacer. ¿Qué? En Apocalipsis, los ángeles también hablan de forma comprensible. Vaya Apocalipsis 5:2. Dice ahí que un ángel proclama con voz fuerte. Apocalipsis, apunte, Apocalipsis 7, del 11 al 12. Dice, los ángeles declaran adoración con palabras entendibles. Vaya Apocalipsis 14, del 6-7. Un ángel anuncia el evangelio. ¿Qué anuncia el ángel? El evangelio en términos claros.
Nunca hay un idioma oculto o misterioso en la Escritura. No lo hay. La Biblia no enseña que los ángeles hablan un idioma celestial diferente al humano. No existe. Siempre que aparecen, hablan claramente y en lenguaje entendible. La única referencia a lenguas angélicas es una figura literaria, no la descripción de un idioma real, y eso está en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1. Más nada. Pero de ese versículo han creado la cosa es que hay gente que no va a querer, hay gente que está tan viciada que no ven. Están dispuestos hasta a tirarme porque no ven. Tú se lo explicas y no ven. Pero bienaventurados los que vieron y creyeron, porque de tal es el reino de los cielos. ¿Qué es una figura literaria? Es una manera especial de hablar o escribir para darle fuerza, belleza o énfasis a una idea. No es que la palabra se tome literalmente, sino que se usa para expresar algo de forma más impactante. Nosotros somos unos expertos en eso. Nosotros usamos esto todo el tiempo. Y muchachos, se iba como un avión. Muchachos, tú no sabes. Es cuando decimos, tengo 1,000,000 de cosas que hacer. Es una exageración. Es un hipérbole. Es una exageración. No es literal. ¿Es para qué? Para enfatizar que estás muy ocupado. Pero realmente el tiempo no me da. El tiempo te da. Tú tienes las mismas 24 horas que tiene Trump. Y mira que ese macho hace, el presidente de una nación. Nosotros no tenemos ni el 5% de la responsabilidad y no tenemos tiempo. O es eso o eres un mal mayordomo de tu tiempo. A veces es otro tema. Seguimos. Me muero del hambre. Eso nos pasa a todos. ¿Cuántos dicen aquí me muero del hambre? Cuando aquí nadie sabe lo que es tener hambre. Tú lo que conoces son los parásitos que tienes ahí, que cuando no le envía el azúcar, el gluten y todas esas cosas empiezan a salir. Y tú dices, ay, me muero de hambre. No, es todo el que tiene ahí. Todos los parásitos hablan, no sabes cómo. Hablan lengua, los parásitos hablan lengua. Balbucean. Nadie sabe lo que es tener hambre. Realmente tú no te estás muriendo, solo tienes mucha hambre. ¿Ves? Ya pasó el desayuno y llegó el almuerzo, ya tu cuerpo lo sabe. ¿Y qué quieres? Comer. ¿Ves? Si tú acostumbras a tu cuerpo a comer ciertas horas, él no te va a molestar hasta que esa hora llega. Cuando esa hora llega, tú empiezas. Y empiezas, ay Dios mío, ay me estoy muriendo de esta hambre, ay Dios mío, necesito. No, tú lo que necesitas es azúcar, gluten, tú lo que necesitas es todo eso. Porque cuando tú comes bien y natural y tu cuerpo está limpio, el cuerpo no te da tanto dolor. Pero seguimos porque eso no es la clase. Y hay dos aquí me dicen, ay, por favor, que no toque ese tema, Dios mío. Ay, Padre, te pido, Padre, te pido. Estaban como yo cuando me estaban hablando en lengua. La figura literaria exagera, compara, embellece una idea para que se entienda mejor. Y eso fue lo que Pablo hizo. Él hizo una exageración. Si tuviera toda la fe para mover montañas, nadie literalmente mueve montañas físicas. Eso nunca ha ocurrido, a menos que haya un terremoto. Nadie mueve montañas. Mira, por más fe que tú tengas, vete y háblale a la montaña. Eso nunca ha sucedido. Eso fue una exageración para probar un punto. Es una figura retórica para exagerar la fe. Lo que pasa es que el ser humano es tan supersticioso. El ser humano es tan supersticioso. Quiero hablar algún día de las supersticiones.
ser humano es tan supersticioso que como cree tanto las cosas, ve cosas donde no las hay. Por eso es que el 95% de las enfermedades son psicosomáticas. Son enfermedades creadas. La gente ve demonios y cosas donde no las hay. Y con hambre más. Una persona con hambre. Ahí sí que ve. Yo los veo aquí cuando ya es hora, ya saben, ay, Dios mío, ya se está yendo la paz, Dios mío. Él dice, si entendiera todos los misterios y toda la ciencia, oiga mi gente, ningún ser humano puede entenderlo todo. Por eso es importante que nos necesitamos, todos nos necesitamos, porque lo que no tengo yo lo tienes tú. Pero él usó una exageración. Él dice, si repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a ser quemado. Son exageraciones. Él está construyendo un discurso retórico, no describiendo realidad práctica. Pablo está golpeando la arrogancia espiritual de los corintios, diciéndole, aun si ustedes tuvieran dones extraordinarios, hipermilagrosos, impresionantes, si tú no tienes amor, eso no sirve de nada. Puedes pedir aquí campaña de milagros y puedes sanar a todo el mundo, pero si no hay amor, nada sirve. Puedes mover montañas, puedes hacer lo que te dé la gana, pero si no hay amor, eso no sirve. El punto no es describir dones. El punto es subrayar la supremacía del amor. ¿Hablan los ángeles un idioma especial? No. Los ángeles hablan idiomas humanos. Nunca se menciona idiomas celestiales incomprensibles, nunca. Nunca la Biblia enseña que un creyente debe hablar lenguas angelicales. En ningún lado dice que nosotros tenemos que hablar lenguas angelicales. En ningún lado dice eso. La única vez es ahí, cuando Pablo usa eso. La creencia es importante porque esto es historia. La creencia de un lenguaje angelical viene del misticismo medieval del siglo XII al siglo XIV. Monjes y grupos religiosos comenzaron a crear conceptos como idiomas de ángeles, hablas místicas, oraciones estáticas, voces celestiales. Entonces eso fue una creación y se convirtió en una tradición. Estos conceptos se funcionaron con prácticas contemplativas y visiones privadas. Esto también viene del esoterismo renacentista. Los grupos esotéricos desarrollaron la idea del lenguaje enoquiano, supuesto idioma angelical creado por el místico John Dee del siglo XIV. Busca la historia. Oiga bien, esto no es bíblico, es solo ocultismo. Ves que la mayoría de las congregaciones que vemos allá afuera son un chorro de espiritistas. Son centros de espiritismo. Disfrazados con Biblia, Dios, Jesús y aleluya. Te lo digo porque te amo. Esto continuó con el movimiento carismático reciente y a finales del siglo XIX, a inicios del siglo XX, sectores pentecostales reinterpretaron esta idea y la mezclaron con experiencias emocionales, trances, sílabas repetitivas y sonidos espirituales. Y allí nació el concepto moderno de lenguas angelicales. Y hoy en día se atreven muchos a decir que si tú no las hablas, no eres salvo. Mira hasta dónde han llegado. Cuando la Biblia misma establece que la salvación es por gracia.
¿Ve lo que ha hecho el sincretismo? Y la falta de conocimiento y de edificación en las congregaciones. Por eso tú los ves que salen a las calles a dar gritos, parecen brujos. A hacer gritos. Oiga bien. Es hora que vivamos en el entendimiento del reino. La semana que viene vamos con la tercera parte y vamos a hablar un poquito más acerca de lo que más es historia, de lo que viene, de dónde viene todo esto. Y quiero hablar sobre los trances. Esos trances que le dan a la gente en los cultos. Y todas esas cosas que se ven. Vamos a hablar sobre eso. Shalom. Hasta la próxima.